Buenos días, bienvenidas un día más a Ellas Ganan, un podcast en el que sabéis que hablamos con mujeres válidas, resilientes y campeonas. En este caso con Patricia Rodríguez. ¿Qué tal, Patricia? Hola, muy bien. Ella es la exdirectora general del Granada y bueno, me gustaría que nos empezaras contando un poquito qué hace una directora general en su día a día. Pues hace un poco de todo, ¿no? Bueno, yo empecé como directora financiera en el Eibar hace 8 años y de ahí pasé a la dirección general del Eibar y después a la del Elche y por último a la de Granada. Y lo que hace es de todo, desde lo que está en agenda, como son reuniones con todas las áreas del club, el reporte al consejo, las reuniones con liga, reuniones con patrocinadores, el diseño o la ejecución, diseño de plan estratégico, más luego el día a día, que es apagar los fuegos que van surgiendo, que bueno, al final eso es pues lo que cada día no tienes previsto y todos los días aparece y hay que tenerlo presupuestado y afrontarlo. O sea, solventar un poco los imprevistos también que van surgiendo, También, ¿no? sí, lo que pasa que, bueno, eso en mi caso, al menos yo, la forma que lo tengo de pensado, ¿no? Es que todos los días van a surgir cosas que no están previstas, con lo cual están presupuestadas y eso no puede hacer que se escape la mirada a medio o largo plazo y que la visión sea bien clara, por mucho que haya problemas en el día a día, que siempre van a surgir y que hay que afrontarlos y hay que lidiar con ellos. Pero siempre tener esas luces largas, porque si no, no vamos a conseguir crecer en ningún proyecto. Pues qué bien, es muy interesante saberlo. Y bueno, a mí me gustaría hablar un poquito directamente del Granada, de lo que ha pasado este año. Vamos a recordar que han bajado a segunda y me gustaría que tú desde dentro nos contaras un poco qué crees que ha pasado, cuáles han sido los errores que han hecho un poco propiciar esta bajada. Bueno, al final ha sido una temporada complicada. Es verdad que el club venía de una temporada extraordinaria, de haber conseguido algo que nunca había conseguido, que era jugar en Europa en 90 años de historia, y bueno, pues eso al final es difícil siempre recuperarse de una situación tan óptima y tan extraordinaria y volver a empezar de cero, ¿no? Y eso ha sucedido en muchas ocasiones. Al final, bueno, pues ha sucedido, estuvimos muy cerca de conseguir esa permanencia, esa salvación. Fue, vamos, una cosa en el último partido con... Sí, pero sucedió así y bueno, y ahora lo que tienen que hacer y lo que hay que hacer es recomponerse y armar un proyecto competitivo en segunda división. Estoy segura que van a conseguir ascender. Claro, y yo me pregunto en qué parte crees que has podido influir tú en esto, para bien o para mal. Quiero decir, ¿qué papel has jugado tú que digas, pues yo podría haber hecho mejor esto, o esto no se ha valorado suficiente, o... ¿sabes? Al final es un trabajo de equipo, tanto para lo bueno como para lo malo, y creo que no es lo que haya podido hacer alguien o qué parte tenga una persona u otra, sino que es todo en equipo y creo que esa es la clave del fútbol, ¿no? Que muchas veces, incluso ya te digo, para lo bueno y para lo malo, siempre se centra en personas, y creo que al final bueno, pues es equipo y ese es lo importante, ¿no? Claro, y a mí me gustaría saber, pues eso, cómo te sientes tú ahora, por qué ha desaparecido un poco tu figura, por qué ya no encaja tu figura ahí. Bueno, porque todas las cosas, todos los proyectos tienen comienzo y final, y este ha tenido el final y ya está, y ha sido como de otros sitios, o sea, trabajo en 4 sitios distintos, con lo cual todo tiene un comienzo y tiene un final. Entonces creo que también tenemos que aprender todos a poner final y a saber acabar los proyectos en los momentos que tienen que finalizar, ¿no? Con lo cual no es algo traumático para nadie. El club tiene que seguir y tiene que avanzar con un nuevo proyecto y yo les voy a apoyar desde fuera. Claro, eso te iba a preguntar un poco, ¿cómo lo gestionas tú? Quiero decir, o sea, no estás en un momento difícil, simplemente ha sido una decisión, un cambio de aires y ya está. Claro, sí, o sea, para mí las etapas ya te digo, tienen comienzo y final, y de hecho
no suelo estar mucho tiempo en los sitios, ¿no? Porque creo que al final los cambios son buenos y imprimen pues cierta energía y cierto dinamismo a las organizaciones, ¿no? Porque cuando las personas llevan mucho tiempo en el mismo sitio, al final se les acaban las ideas o nos acostumbramos y creo que no es bueno para ninguna de las partes. Entonces, bueno, pues es una nueva etapa. En mi caso, yo estoy con un nuevo proyecto más a nivel personal, que estoy desarrollando una empresa con diferentes líneas estratégicas y estoy totalmente volcada en eso y con muchísima ilusión, la verdad. Claro, pues por eso te iba a preguntar cuáles son ahora tus próximos pasos, si nos los quieres contar un poquito. Bueno, pues es verdad que me he tomado un mes un poco de recuperación, porque sí que han sido 3 años, los últimos 3 años entre Elche y Granada no ha habido prácticamente ni un descanso ni vacaciones, entonces sí que es una cosa que necesitaba y que además bueno, pues suelen saltar alertas, con lo cual mejor a tiempo. Y ahora pues la idea es eso, estoy en el diseño de ese proyecto que va a tener 3 líneas muy claras, que una es todo el tema de colaboración con una aceleradora de startups, con la aceleradora con Sport Boost, tratando de acompañar a ciertos proyectos y asesorar esos proyectos y esas startups que la verdad es que están siendo súper motivador y contagian esa energía y esa pasión que tienen por los proyectos que están desarrollando y son proyectos súper interesantes en los cuales me siento muy orgullosa de poder acompañarlos y de formar parte, ¿no? Esa es una de las líneas y de ahí saldrán también algunas otras colaboraciones. Luego otra parte que es la de formación y speaker en diferentes eventos, que también lo estoy desarrollando. Ya venía haciendo algunas cosas y ahora de forma quizás más organizada. Y la tercera es una línea de consultoría en la cual se trata de conectar clubes que quizás en el día a día no pueden desarrollar o no tienen ese tiempo necesario para desarrollar proyectos más a medio o largo plazo, más estratégicos y que pueden requerir ese acompañamiento, esa visión desde fuera de alguien que al final ha estado en su mismo lugar, ¿no? Entonces, y ahí también pues, estoy hablando con diferentes, con una agencia, etcétera, etcétera. Y bueno, esas son las 3 ideas que ahora necesitan ponerse ya que están en un papel y necesitan ponerse ya en una sociedad. Bueno, pues te deseamos mucha suerte. A ver qué pasa. Y a mí me gustaría preguntarte por qué ahora. Quiero decir, ¿por qué no estás apostando por ver si puedes entrar en algún club? ¿Por qué crees que es el momento de apostar por ti, por una marca personal? Pues porque es algo que siempre he querido, tener algo mío propio desde que era muy chiquitina. Siempre me ha dado mucho miedo y es verdad que hace 3 años lo estuve valorando, pero bueno, nunca me he visto pues por miedos, ¿no? Al final, sobre todo por miedo, ¿no? Nunca me he visto con esa energía de dar ese empujón para tirar adelante. Y ahora sí que es verdad que sí que me encuentro con ganas de hacerlo y al final bueno, pues he recibido ciertos empujones a mi alrededor que me animan y eso al final pues siempre ayuda, ¿no? Ese apoyo alrededor pues contribuye a tener más confianza y sentirte con más fuerzas para llevarlo a cabo. Además, tú eres una persona muy dinámica, por lo que he estado ahí ojeando, y en alguna entrevista has dicho que siempre te gusta estar aprendiendo, sí, que siempre aprendes cosas nuevas, y a mí me gustaría que nos contaras qué es lo más importante que te ha enseñado el fútbol. Pues es que no me podría quedar con una cosa sola porque han sido muchísimos aprendizajes y además si hay algo que me atrae de la industria del fútbol es lo ágil que es, ¿no? O sea, la dinámica y los cambios que ha experimentado en estos últimos 8 años. O sea, si yo me acuerdo, o sea, me remonto a cuando comencé en 2014 hasta ahora, pues, he vivido 1000 experiencias y he aprendido muchísimas cosas, tanto a nivel profesional como a nivel personal también, ¿no? Entonces, yo espero seguir así, o sea, no parar nunca de aprender. De hecho, una de las cosas más motivadoras del acompañamiento a las startups es eso, ¿no? Que aprendes de industrias, es verdad que en muchas ocasiones tiene aplicación al deporte, pero al final son industrias distintas y aprendes también de gente que está poniendo todo su potencial, su conocimiento y sus recursos en un proyecto y aprendes de ellos. Entonces, para mí eso es súper enriquecedor y bueno, y era mi principal cambio cuando dejé Price, que al final ahí cambias mucho de cliente y de proyecto
y aprendes cada día, y mi miedo era no seguir en esa línea, y sin embargo sí que ha seguido, así que yo espero que ahora siga igual. O sea, una lección así que digas, pues en estos 8 años he aprendido esto, mi máxima ha sido esta. Pues he aprendido un montón de cosas, como cosas tan básicas como la propia industria, los prejuicios que yo podía tener se han desmontado absolutamente, me he ido adaptando, he ido cambiando, y yo creo que sobre todo la capacidad de adaptación, que antes quizás era mucho más, pues más cuadriculada, y ahora me he ido adaptando más según las circunstancias y los entornos, ¿no? Y el propio cambio fue así, de pasar de una multinacional totalmente estructurada con unos procesos y una carrera y un plan totalmente predefinido, a irte a un proyecto que estaba comenzando, que se estaban formando todos esos cimientos del Eibar en primera división, y que había que construirlo, ¿no? Claro, es que tú has vivido todo el proceso, claro. Además. Entonces, bueno, pues esa adaptación a esa primera división, con lo cual desde ese primer momento, ¿no? Desde ese primer día, el panorama era totalmente distinto, de tener un teléfono al que llamabas y te hacían todo, a de repente tener que hacer todo, desde cosas que no hacía en otros sitios, a bueno, pues cosas más básicas, ¿no? Y esa capacidad de adaptación o aprendizajes en muchas situaciones complicadas que me ha tocado vivir, ¿no? También a aprender a lidiar con eso y pedir ayuda. Es que son muchas cosas las que he ido aprendiendo estos años, con lo cual, vamos, totalmente agradecida. Muy bien, tú has dicho antes además que has llegado o sea, que llegaste un poco a la liga con algún prejuicio de la industria del fútbol y tal. Me gustaría saber qué piensas tú, hablando ya un poquito más de género, qué piensas tú que cambiaría en la liga si estuviera más dirigida por mujeres. Bueno, al final sí que llegué con prejuicios, y yo creo que todavía hay gente que, por supuesto, todo el tema de los clubes no pagan a Hacienda, tal. Bueno, esa idea, ¿no?, de que no se pagaba. Yo creo que poco a poco vamos quitando ese cliché, pero es verdad que todavía hay gente que lo piensa, cuando ahora sí que no es en absoluto realidad. O sea, ahora se paga todo, y los clubes son empresas al uso, que además tienen una relevancia muy elevada y que son de interés público, casi se podrían considerar. Entonces llegué con ese prejuicio, y luego el propio mío que yo tenía al hacer el proceso de selección, que yo pensaba que por venir de una multinacional y por ser mujer no me iban a seleccionar. De hecho, hice el proceso sin ninguna convicción. Y bueno, pues esos eran los prejuicios, ¿no? Quizás. ¿Qué cambiaría si hubiese más equilibrio? Pues al final creo que nos complementamos, ¿no? Y que es el fiel reflejo de lo que hay en la sociedad, que la sociedad prácticamente es un 50-50, hombres y mujeres, será un 49-51, pero vamos, está equilibrada. Entonces, creo que eso se tiene que trasladar a los órganos de decisión, ¿no?, a donde se toman las decisiones, porque al final es la continuidad de la sociedad. Entonces, creo que las decisiones serían más enriquecedoras en ese sentido, porque recogerían más el sentir y el pensar y la representación de la sociedad. Claro, porque es cierto que, o sea, yo no quiero caer en hablar otra vez de... Es cierto que evidentemente te habrás encontrado situaciones de discriminación, evidentemente, pero, o sea, a mí me gustaría que quedara claro con las otras directivas que estoy hablando. Por ejemplo, el otro día hablé con Isabel Iturbe, que nos dijo que ella cree que las mujeres podemos aportar un rol como más... no un rol, sino como una visión un poco más social, un poco más... de ese tipo a la dirección de un club. Bueno, yo creo que yo tampoco asociaría determinados clichés a género, ¿no? Creo que al final va un poco en educación y en valores más de la persona que atribuirlos a un género determinado. Yo lo que creo que es un equilibrio y una forma diferente de ver las cosas, y ya está, y que al final es complementario, y que las decisiones que son complementarias y más diversas siempre enriquecen esa conclusión o esa decisión final. Entonces, no iría tanto por ahí. Y discriminación, sí, obviamente, claro que he vivido episodios de discriminación, frases muy desafortunadas,
pero creo que tampoco contribuye en nada más que a propio morbo el alimentar esas frases y esas anécdotas, ¿no? Yo creo que quedan un poco más para el ámbito personal y lo que tenemos que hacer es fomentar las buenas prácticas y sobre todo la educación, porque es verdad que de nada sirve que pintemos algo si la esencia, si la base no cambia. Y con esto me refiero a que si es políticamente incorrecto hablar de una determinada manera o expresar ciertas cosas, con tono machista obviamente, de nada sirve que en el ámbito público se diga algo correcto, algo políticamente correcto, y en el ámbito no personal, sino en el ámbito de la toma de decisiones, en lo que cada uno piensa en la esencia, siga prevaleciendo esa visión, porque al final todas las decisiones van a ir orientadas a eso, pero tapadas. Por ejemplo, si ponemos a una persona al frente de una organización, a una mujer al frente de una organización, pero realmente no estamos convencidos y no creemos y simplemente es para que sea una mujer la que aparece en las fotos. Para figurar. Para figurar, pues flaco favor le estamos haciendo, ¿no? Tanto a ella como a la sociedad. Entonces, porque realmente el trasfondo que hay de eso es que no sirve y que hay un hombre detrás que tiene que tomar las decisiones por ella. Eso sí, ella será la que da la cara. Entonces, ese tipo de decisiones o ese tipo de acciones me parece que no suman, que todo lo contrario. O sea, que lo que hay que hacer es cambiar la educación y dar una educación desde realmente... la base. Exacto. Que esté impregnado en las personas. No que no puedo decir X frase, pero realmente la pienso. Claro, ¿tú te has encontrado situaciones de esas que hayas dicho, esto es un poquito ya si nos quieres contestar bien y si no, no, pero que tú hayas dicho, jope, pues desde fuera se nota un poco que esta persona está aquí, pero en realidad por detrás están tomando las decisiones y ella no está decidiendo, que da un poco, además de impresión? Sí. Claro, lo digo porque se me ocurren ejemplos, ¿no? Entonces, sí, eso es una realidad y sucede. O sea, en la industria futbolística, por ejemplo. Sí, yo creo que sí sucede en diferentes ámbitos. En el fútbol masculino. Bueno, sucede en diferentes ámbitos y yo creo que es algo que tenemos que cambiar, pero como te digo, en la esencia, en la educación, en la base, para que los niños y niñas que vienen ahora y que en un futuro ocuparán esas posiciones, lo tengan absolutamente interiorizado y normalizado. Y yo creo que hay generaciones, quizás, no sé, las que vienen ahora, porque es verdad que yo tengo alguna amiga que es profesora y que está un poquito asustada con la situación que ve en los niños, pero es verdad que la generación que yo he visto, con la que he convivido, que son los que tienen ahora 28, 30 y algo, que son los nacidos más o menos en los 90, es que no les parece, o sea, no entienden la pregunta de ¿qué sientes teniendo una mujer jefa? Les parece absurdo, porque no lo ven de esa manera. O sea, tú ves un avance. En esa generación sí, yo pensaba que el avance era generalizado, pero bueno, pues el feedback que recibo de gente de mi entorno que trabaja en educación, pues me asusta un poco, pero vamos, en esa generación, que es la experiencia que yo tengo de personas con las que he trabajado en el equipo, les preguntaban y les parecía un absurdo la pregunta en sí, ¿no? Porque no lo veían como algo distinto. Claro, tú has dicho antes también que no, o sea, que tampoco merece la pena pues fomentar un poco, repetir las frases con las que te has encontrado, las situaciones a las que te has tenido que enfrentar. Me gustaría saber un poco, cuando tú te enfrentas a una entrevista, por ejemplo, que he visto varias que te han hecho, ¿no echas un poco en falta esas preguntas sobre tu gestión, por ejemplo, en el Granada, y que se centre toda la entrevista más en un tema de género? Bueno, depende de la época también, ¿no? Depende de la época, me refiero, porque si generalmente suele estar más relacionado con el 8M, pues sí, las entrevistas rondan esas preguntas. Pero más que por la gestión, a mí lo que me suele molestar es cuando hacen determinadas preguntas, ¿no? Que la propia pregunta hay veces que ya va con una connotación. Entonces, claro, si desde un medio de comunicación ya estamos lanzando una pregunta con cierta connotación, porque al final y no creo que el periodista lo haga con mala intención, sino lo hace
porque le sale de dentro, ¿no? Es la esencia que te digo, porque es lo que tiene interiorizado. Entonces, si la hace con esa connotación ya, pues vamos mal, ¿no? Y de hecho en algún panel, sobre todo en algún panel, porque en una entrevista al final le dices al periodista y ya está. Pero en un panel sí que me hicieron una pregunta, empezamos a hablar de conciliación, o sea, una pregunta orientada a la conciliación. Y yo le pregunté simplemente a ver si en un panel de hombres, porque no era de mujer el panel, era de industria y deporte, dije a ver si a un hombre le hubiera hecho la misma pregunta. Porque lamentablemente creo que no. Entonces, esas preguntas creo que no tienen ningún sentido y que también al final nos debemos cuestionar también nosotros cuando hacemos preguntas, o cuando respondemos. No, totalmente. O sea, el escoger las preguntas exacto, es muy difícil. Y ser un poco críticos y verlo con perspectiva de igualdad, ¿no? Desde una perspectiva de igualdad. Claro, a mí me gustaría también que nos hablaras un poco, ya que tú has vivido desde dentro, ¿qué crees que le falta un poco esa perspectiva a los medios? Me refiero, ¿cómo se trata ya no el deporte femenino, sino a las mujeres que están dentro del deporte masculino? ¿Qué crees qué paso crees que les falta? Creo que no se trata, o sea, que la perspectiva o el rasero de medida no es el mismo. Se entiende que si una mujer ha llegado, en algunos casos, no quiero generalizar tampoco, pero en algunos casos, se entiende que si una mujer ha llegado a ese puesto, tiene que rozar prácticamente, no se le permite ningún error. La perfección, ¿no? En cambio, a un hombre se da por hecho que pueden llegar cualquier tipo de hombres. Claro. Bueno, pues esperemos que cambie sobre todo y bueno, yo creo que por nosotras, de momento, nada más. Te deseamos muchísima suerte en tu proyecto, esperamos vernos pronto, hablar pronto y nada, sí, encantadas de haber hablado contigo. Muchísimas gracias, yo también, encantado, un placer. Y nada, vosotras ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Ellas Ganan, seguirnos en las redes a las 2, que además publicaremos algún contenido así extra y nada, hasta el próximo programa.